Bueno, pues hola a todos, yo soy Abel Romero Pérez. No me hago responsable de nada de lo que voy a dar en esta presentación. Voy a dar un poco de exploiting, no a alto nivel, pero de aquí podéis salir con conocimientos suficientes como si encontráis una vulnerabilidad poder explotarla. Y no, no quiero saber nada de lo que hagáis. No me hago responsable. Exacto. Bueno, pues eso, estos son mis datos de contacto. Soy el CSO en DevOpenSource, trabajo con Oliver. Nuestro equipo está por ahí detrás. Y bueno, yo vivo en Muro. Empecé muy joven, muy motivado. Tuve la suerte de tener ordenadores siempre. Aquellos ordenadores eran una castaña, pero en comparación con los de ahora, pero me gustaban mucho porque hacían muchas luces y aunque no sabía ningún comando, me interesaba el tema de que le escribías algo y te respondía, ¿no? Y decía, bueno, pues si le escribo cualquier cosa y me responde siempre command not found, algún día le escribiré algo que me responda lo que yo quiera que me responda, ¿no? Y cuando descubrí eso para qué servía, que, que era, por ejemplo, acceder al ordenador desde tu ordenador, no necesariamente a través del hacking, sino una administración remota, pues empecé a meterme en el tema de backdoors y en el tema de kernel y de rootkits y todo eso, porque yo entendí que esa era la parte más inexplorada, más complicada a nivel de información en Internet y la que de alguna forma tenía más salida laboral, pero no solamente por eso era la que yo tenía que explorar, sino porque realmente me hacía sentir eh, muy interesante a nivel de orgulloso de mí mismo, porque no hay nada más importante que poder obtener un resultado totalmente distinto del que algo que está totalmente pensado para hacer algo y tú haces que haga totalmente lo contrario de lo que han hecho que haga. O sea, tú se pasan horas pensando en esto tiene que decir hola mundo, tú le metes un buffer overflow y dice hello world. Y le cambias el idioma, por ejemplo. Bueno, yo he trabajado en I+D en S21sec, en malware, y ahí fue cuando me di cuenta de que la seguridad informática es uno de los sectores más bien pagados de todo el mundo, porque a nivel de informática es realmente lo más complejo. No es que sea lo más difícil, pero es lo que más te rompe la cabeza. Porque no es lo típico que se pueda obtener, no es como hacer, no es para lo que está pensado el lenguaje. El sistema operativo no está pensado para explotarlo. El lenguaje operativo por defecto tiene fallos. Eso no significa que el lenguaje esté preparado para hacer eh, fallos, o sea, para explotar los fallos, sino que se ha ido desarrollando diferentes técnicas para aprovechar los fallos de seguridad. Bueno, en esta charla vamos a hacer un poco de identificación, de explotación y de prevención de vulnerabilidades en sistemas LAMP. LAMP es Linux, Apache, MySQL y PHP. ¿Por qué concretamente LAMP? Y es porque yo trabajo en DevOpenSource. En DevOpenSource trabajamos mucho con la web, trabajamos con tiendas e-commerce y nuestro CMS principal es Magento y mi trabajo es securizar la web. Y aparte me gusta muchísimo y es una de las partes más fáciles de la seguridad informática. Bueno, si vamos a empezar a identificar vulnerabilidades, lo primero que tenemos que saber son las versiones que tenemos de nuestro stack. ¿Por qué? Porque vamos a identificar vulnerabilidades y vamos a buscar las vulnerabilidades en los CVEs. Los CVEs son identificadores únicos que se asocian a las vulnerabilidades que se van descubriendo del software. Todo software se va auditando día a día. Ahora mismo nosotros estamos aquí, pero ahora mismo en otros países, de otros lados del mundo, hay otros horarios donde la gente está recientemente empezando a trabajar y hay gente que se dedica únicamente a buscar fallos o simplemente está haciendo un programa y ha encontrado un fallo de seguridad y su obligación como buen ciudadano o como buen profesional es reportarlo a CVE. Aquí tenéis las dos webs que yo he encontrado en Google que considero más oficiales.
y ahí podéis encontrar un identificador asociado a una descripción y a un software. Cuando ejecutáis estos comandos para PHP, MySQL, Apache, Linux Kernel y lo de los binarios, los comandos de abajo, el sudo, find y todo esto ya lo veremos ahora después, las versiones del software anterior, los comparáis con CVE, veréis que podéis encontrar una descripción detallada, no siempre, pero detallada de lo que es una vulnerabilidad. Hay muchos tipos de vulnerabilidades. En función de lo que te estás, digamos, no saltando, pero del impacto que pueda llegar a tener, pues la vulnerabilidad será crítica, media, alta, baja o incluso más detalladamente a otras descripciones. Aquí os pongo unas webs de Magento y de WordPress donde podéis ver concretamente en www.vulndatabase.com. Ahí podéis ver una web muy buena sobre bugs, o sea, vulnerabilidades. Bugs y vulnerabilidades son... Bugs en realidad en general es un fallo, pero también es un fallo de seguridad como fallo en sí, pero vulnerabilidad es vulnerabilidad como fallo de seguridad. En este caso, WordPress, WP Vulndb recoge todas las vulnerabilidades de WordPress. Ahí podéis aprender muchísimo sobre cómo una vulnerabilidad web en general se desarrolla, y concretamente para WordPress, pero en general para cualquier web. Porque permite a los usuarios explicar cómo han descubierto esa vulnerabilidad y cómo la han desarrollado. Y aparte de ganar créditos y reputación, permite aprender de cada vulnerabilidad, porque tú puedes saber, ahora veremos los tipos de vulnerabilidades que voy a explicaros, hay muchas más, pero los que voy a explicaros veremos cómo se desarrollan, pero dentro de estos tipos que voy a explicar, cada una deriva en otro tipo y al final cada una es como un árbol, es como un árbol que va creciendo ramas, de una rama sale otra, más pequeña, más pequeña, más pequeña, y al final todo viene del tronco y es el mismo árbol. Para Magento tenéis estas tres webs y esta última utilidad, que la última no es que sea una web, es GitHub, pero es una utilidad para escanear Magento que es muy interesante. Bueno, una vez tenéis las versiones, habéis contrastado los CVEs y habéis encontrado algún CVE, o dos o tres, o los que hagan falta, o los que sean, perdón, buscáis exploits. Si encontráis exploits, cuidado. ¿Por qué? Porque aunque digáis, voy a probar el exploit, y dices, no funciona, porque he probado el exploit pero no he conseguido explotarlo. No, puede ser que el exploit es lo más ingenérico que existe. Un exploit generalmente no funciona. Generalmente los exploits son proof of concepts, es decir, un exploit jamás va a funcionar a la primera. Un exploit se tiene que reprogramar generalmente. El 80% de las veces un exploit no es plug and play. Pero si está el exploit, es más probable que un ciberdelincuente sepa reprogramarlo. Si no está el exploit, es mucho más difícil que puedan explotar la vulnerabilidad, pero aún así, si está el CVE, es mucho más fácil que si no está. Y aunque no esté el CVE, puede ser que si no tomamos medidas de seguridad, nos puedan explotar por una cosa que se llaman zero days. ¿Qué son zero days? Zero days son vulnerabilidades que no son públicas, pero que existen en nuestros sistemas y que se pueden explotar por ciberdelincuentes o incluso por organismos gubernamentales como la NSA. Por ejemplo, el bug de Telefónica, el problema que tuvo Telefónica con el WannaCry, que Chema Alonso publicó en su blog y no pudieron corregir por motivos de políticas de empresa, fue a causa de una vulnerabilidad que se extrajo de la NSA. Esa vulnerabilidad la utilizaba la NSA para guerra silenciosa. O sea, eso existe. Los gobiernos tienen armas, también tienen armas cibernéticas. ¿Vale? Bueno, una página muy interesante, aparte de estas de aquí, estas tres primeras de aquí, para encontrar exploits, es Zero Day Today. Ahí se hace compra-venta de exploits. El problema de esa página no os la pongo para que compréis y vendáis exploits, evidentemente, porque es ilegal. No venderlos y comprarlos, eso no estoy seguro, yo no lo he hecho.
pero lo que está claro que es ilegal es usarlo contra un servicio que no sea vuestro. Lo que os lo pongo porque si tenéis alguna página web y tenéis la duda o no, queréis securizar vuestro sistema, podéis buscar vuestros servicios en esa página web, porque de esa forma tenéis una fuente mucho mejor que una página pública, ya que ahí se hace un poco más desde la sombra gris, por así decirlo, el tema este de la seguridad, porque digamos que no es público todo. Hay cosas privadas que se venden y al venderse tú puedes saber por lo que pone, te dice exploit para WordPress versión tal, plugin tal. Tú dices, ostras, yo tengo este plugin. Si tienes ese plugin, pues quítatelo. Porque posiblemente seas vulnerable. Y ese plugin a lo mejor no está en CVE. ¿Entendéis? Bueno. Tenéis otras utilidades como Metasploits o Armitage que son muy útiles para auditaros vuestro WordPress o Magento o lo que tengáis. Si hacéis vuestro propio software, yo os recomiendo que aprendáis primero a seguir unas pautas de programación segura y después a aprender a auditar un poco, y aquí tenéis unas utilidades que podéis utilizar para auditar. El SQL Map se basa en auditar SQL Injections. Ahora veremos lo que es un SQL Injection. El XSS-PY para cross-site scripting es automático, busca cross-site scripts automáticamente, le pasas una URL y automáticamente se pasa buscando cross-site scripting en todo el dominio. RIPS es una utilidad de pago que, bueno, como esta charla se reutiliza un poco, ¿no? Pues está pensada para todos los campos. Es de pago, pero no sé la cantidad de dinero que hace falta para pagarla, pero es muy, muy interesante. Si trabajáis en alguna empresa podéis permitirosla para auditar vuestro propio software o incluso un WordPress. Está muy bien porque analiza el código PHP a nivel offline, es decir, no necesitáis ejecutarlo, digamos que lo scrapea, lo interpreta y sigue las líneas de código y busca patrones de vulnerabilidades. El Burbizap, dicen que es la navaja suiza del auditor, y la verdad que está bastante bien, pero es un proxy que se pone entre la conexión del auditor y el servidor web, que te permite modificar por ejemplo, tú haces una consulta a una página web que estás auditando y puedes modificar las cabeceras de envío, los parámetros y la respuesta en tiempo real. Puedes parar la transferencia y modificarla. Y el Nicto es una utilidad que salió en 2002, que yo la conocí cuando empecé, y dejó de mantenerse, pero hoy en día hay un repositorio en GitHub que la están manteniendo y sigue funcionando muy bien. Siempre sale algo muy interesante, como que te has dejado una ruta en el robots que es accesible, como que no estás usando la cabecera X para inyecciones XSS, como que hay alguna ruta muy común que es accesible que se llama admin, etc. Bueno, tipos de bugs más peligrosos en el entorno web. Tenemos el Remote Code Execution, que significa ejecución de código remoto. Esto significa que yo tengo una página web, le envío una petición y consigo ejecutar un comando en el servidor Linux. Un SQL Injection significa que yo tengo un navegador o un programa, hago una petición a una web y en esa petición consigo extraer información o hacer un login, o sobre todo extraer información de esa página web, de la base de datos de esa página web. Un Remote File Inclusion suele relacionarse con el Remote Code Execution. Este bug ya está desapareciendo porque en PHP han corregido una opción que antes estaba por defecto habilitada, pero que ahora os diré que no debéis hacer nunca en PHP para que no os pueda pasar, porque vosotros puede que no lo hagáis, pero puede que os instaléis un plugin alguna vez en WordPress o en algún otro CMS, y por activar esta opción, porque os bajéis alguna otra cosa que lo utilice, os diga que lo activéis, lo activáis y entonces ya sois vulnerables. Es como un Remote Code Execution a través de una inclusión en PHP. Y el Local File Inclusion es la versión actual del Remote File Inclusion, que se trata de incluir
ficheros locales del servidor Linux en una inclusión PHP, ya sea por un fopen de PHP y un print, o sea, un echo, o un include, o un require, o cualquier otra función o combinación de funciones en PHP que lo que hagan es mostrar un fichero local del servidor Linux a través de una petición web. El cross-site scripting es, aparte de que hay dos tipos, es conseguir ejecutar código script de JavaScript en la parte del navegador del cliente. Digamos que en la versión Reflected enviaríamos una URL a un usuario de una página Magento, vamos a poner el ejemplo, y si estuviésemos, voy a poner el ejemplo que estamos, ahora Magento utiliza más seguridad, pero voy a poner un ejemplo en el que Magento no utiliza la flag segura HTTP only en la cookie y podemos robarle la cookie, ¿vale? Al admin. Le enviamos una URL al admin y nos envía la cookie al correo o a una URL. Nos cogemos la cookie, nos la ponemos en el navegador, vamos al admin y conseguimos entrar al admin como al administrador de la tienda. El storage sería lo mismo para usuarios del Drupal o del Magento y podemos entrar a sus datos de la cuenta, de datos de pago, dirección de envío, lo que sea que tenga asociado a ese usuario. Incluso podríamos hacerle, en el caso de un WordPress, podríamos en el caso del storage, significa que está almacenado en la propia página web, en la base de datos de la página web, y que cada vez que se visita por un usuario, se ejecuta en la parte del navegador del usuario que la visita. Por lo tanto, si por ejemplo estamos en WordPress y inyectamos un script dentro de una entrada del blog, podríamos hacer que el administrador o cualquier usuario que va a ver esa entrada ejecutase ese script, por ejemplo haciéndole navegar por la página y que nos diese privilegios de administrador. El cross-site request forgery es aprovechar que el usuario está identificado en una página para, estando en otra página, en nuestra página, que somos los atacantes, hacerle que mediante una acción que él cree que es A, hacerle que haga la acción B. Por ejemplo, en este caso, en esta charla vamos a ver el ejemplo de que él está creyendo que está rellenando un formulario de contacto, pero en realidad lo que va a hacer es hacernos una transferencia bancaria, porque está identificado en banco.com, no voy a decir ningún ejemplo, pero está registrado en banco.com, que es un banco muy bueno de aquí de España, y nos hace una transferencia a nuestra cuenta, porque está identificado en banco.com y ha visitado después Minecraft Mola, que es mi página personal, donde yo hago cosas de Minecraft, y ahí pues le he puesto un formulario de contacto que él ha rellenado y le he inyectado le he hecho un CSRF, porque banco.com es vulnerable a un CSRF. También veremos cómo evitar que nuestra página web sea vulnerable a un CSRF. Vamos a empezar con el Remote Code Execution. Las funciones que son vulnerables a esta versión a este bug, a esta vulnerabilidad, son las funciones que permiten ejecutar comandos en PHP. Son system, exec, pass-through, shell/exec, pipe open y proc open. Todas ellas permiten ejecutar comandos. Son diferentes versiones de ejecutar comandos, pero todas ellas permiten ejecutar comandos. ¿Cómo se desarrolla el bug? Si nosotros tenemos una variable que se llama hostname, cuyo valor lo recogemos mediante un parámetro que podemos recoger mediante URL, si lo concatenamos sin escapar o sin reducir los caracteres de entrada en un ping-c1, y nosotros tenemos la picardía de poner 127.0.0.0.1 punto y coma, y a partir de ahí seguimos más comandos, al final el pass-through va a ejecutar toda esa línea que vemos en rojo más el ping-c1 delante, y va a hacer el ping a localhost, se va a bajar backdoor.php, lo va a guardar como shell.php y luego va a ejecutar shell.php con el intérprete de PHP. ¿Eso lo tenemos claro? Esto es muy sencillo.
Bueno, pues el que no lo haya entendido, que sepa que es el caso más sencillo. Así que que me levante la mano y que me pregunte. Bueno, seguimos. El eval. El eval sirve para evaluar código, ¿vale? En PHP, eval evalúa código. Código propiamente PHP. Es una función de PHP que evalúa código PHP en formato cadena. Significa que podemos evaluar también funciones como pass-through, o como exec o pass-through o select. Es la misma versión que la versión es la misma versión anterior, pero escapando del código que tenemos dentro del eval. Por ejemplo, si tenemos un string to upper, tendríamos que escapar poniendo hola, comilla simple, cerramos paréntesis, punto y coma, y ejecutamos la función de PHP anterior como la del ping, pero directamente con el wget. Y quien pone una backdoor en PHP pone una backdoor en C, un binario o lo que sea. Esto también lo tenéis claro, ¿verdad? Bueno. Otro caso sería el pre-replace con el modificador E. Pero ese caso ya está deprecated. Se ha reemplazado pre-replace por pre-replace callback. Aquí os veo. Sí. La versión que estás explicando ahí de PHP, Sí. ¿es la 7? Todas. Todas. Sí, ahora esta demo está hecho con PHP 7. Este vídeo que voy a poner. Aquí tenéis el código. ¿Ves la variable ping hostname ahí en ping-c1? ¿Se ve bien? Recojo, hace un ping, ¿lo ves? Cambio el dominio. Y ahora le pongo un punto y coma ls-la. ¿Lo ves? Y está jodido. Y aquí abajo está... Y ahora con el eval. La gracia de esto es que hay un montón de ejemplos en Stack Overflow donde utilizan estas funciones y la gente no lo copia y pega. Hay que tener mucho cuidado porque en Stack Overflow hay mucho código vulnerable que copiamos y pegamos Muchísimo. y no... El 90%. Pero claro, tenemos que formarnos en ciberseguridad porque si no, no lo sabemos. La peculiaridad del eval es que tenemos que comentar al final. Si os fijáis, tiene un comentario al final que hace que funcione todo. Y en teoría eso lo has hecho con Chrome, ¿no? Esto creo que es Firefox. ¿El Firefox? Sí. Porque Chrome tiene un sandbox que identifica estos tipos de ataques y no los... Sí, pero solo con XSS, creo. No lo he probado, pero el de PaellaCon fue con XSS. Sí. Bueno, esta es la demostración de remoto código de ejecución. Vamos con un SQL Injection. El SQL Injection es lo mismo que el Remote Code Execution, pero con lenguaje SQL, de base de datos, MySQL o SQL de cualquier proveedor. Se trata de escaparnos de la consulta establecida y establecer otra consulta. De la forma que podemos, en este caso voy a poner cómo nos identificaríamos he creado un pequeño ejemplo de identificación de usuario y cómo nos identificamos sin saber la contraseña como administrador. Es el caso más sencillo. Pero se puede utilizar a niveles muy complejos comparando valores. El secreto está en hacer uniones de consultas. Voy a explicar. Por ejemplo, si tenemos la selección de
de ID de la tabla users, donde el username es igual a, a la variable username, entre comillas, y la password es igual a la variable password, y le aplicamos la función md5, ¿qué pasaría si le ponemos el usuario admin y le inyectamos SQL en la variable pass y no escapamos la variable pass? Es decir, si no tratamos los datos, el contenido de la variable pass teniendo en cuenta caracteres como la comilla simple, como barra asterisco, como caracteres especiales de MySQL. Pues si por ejemplo introducimos comilla, en el caso de password no sería el caso, porque en este caso podríamos hacer un md5 de password antes de pasárselo a la consulta SQL y es lo que habría que hacer. Pero bueno, en este caso lo he hecho así porque también funciona. Pero eso lo tendríamos que hacer con username. Pero bueno, es el mismo caso. Si pusiésemos en password, comilla simple, cerramos paréntesis, or 1 igual a 1 y comentamos, la consulta de abajo quedaría así. Select ID 1, o sea, select ID from users where username igual a admin and pass igual a md5 de nada o 1 igual a 1 y comento el resto. Entonces, y password de md5 de nada o 1 igual a 1 es true, o sea, es verdad. Entonces, pues me va a devolver el ID de admin. Se trata de eso. Se trata de eso. Si nosotros, por ejemplo, pusiéramos pass de md5 y luego union, select, version y sacamos el primer carácter de version y ponemos igual a 1 tal, bueno, es más complejo que eso. De memoria, así de práctica no lo sé, porque es bastante complejo. Se suele usar SQL Map o cosas así. Pero se pueden hacer consultas muy complejas para llegar a sacar información de la base de datos. Voy a poner el ejemplo. La demostración, perdón. Aquí es el código que he programado. Aquí pongo una contraseña cualquiera. Ahí solo estoy copiando. Bueno, vale, he puesto directamente el caso. O sea, lo que he hecho ha sido poner usuario admin y en la password he puesto lo que habéis visto. ¿Lo habéis visto todos? Vale. Y me ha dicho you are logged as admin. No, es que hice varias pruebas y no he puesto el incorrect login, pero bueno, os lo creéis. Vamos con Remote File Inclusion. Como he dicho, a partir de la PHP hubieron tantos fallos de seguridad por este problema que PHP tuvo que poner una variable para que no se pudiesen hacer inclusiones por URLs remotas dentro de los scripts PHP, porque antiguamente se podía hacer un include, como veis aquí, de una variable y al hacer eso, pues le pasabas una URL a la variable, o sea, a la variable le pasabas una URL apuntando a un fichero, PHP la incluía, ejecutaba el contenido PHP de esa variable y si le ponías una ejecución de comando la ejecutaba. Y entonces había muchísimo software vulnerable que le pasabas una URL dentro de un parámetro. Imaginaos que el parámetro es ID. Pues ¿cuántas webs hay en el mundo que tienen el parámetro ID, o tienen el parámetro username, o tienen el parámetro tal, o tienen el parámetro módule? Pues tuvieron que poner ese parámetro que veis ahí, a la URL include a 0, por defecto, y ahora lo que más se da son los local file inclusion. Os voy a explicar los remote file inclusion. Si ponéis, por ejemplo, si tenéis la web, yo he puesto aquí el dominio, la IP 0000, con la subcarpeta RFI y el index PHP que tiene una variable que se llama módulo. Si le paso http build domain backdoor me va a incluir index PHP
de evil domain barra backdoor. Y en barra backdoor de evil domain tiene que haber un archivo que se llama index.php. Y luego evil domain barra backdoor tiene que servir en texto plano, no puede interpretar PHP. Entonces, si yo tengo un plugin en WordPress, que es muy típico, que haga un include de un parámetro que yo le paso, porque está programado así, y espera que le pase yo un parámetro que en función de ese parámetro le elige un archivo u otro para cargar lo que sea, evidentemente, como esta variable está a cero, no va a cargar una URL, pero porque PHP ya lo pone a cero. Si esta variable algún día se os ocurre ponerla a 1, ya os digo yo que no lo hagáis. Vamos a ver qué pasaría si tuviéramos este caso. Yo, por ejemplo, he programado una web que a la variable módulo se le pasa la página que tiene que cargar. Si le pasamos login, pues carga login PHP. Si le pasamos home, pues carga home PHP, que es el ejemplo que se me ha ocurrido. ¿Veis? Y aquí peta. ¿Os habéis visto alguna vez este error a los programadores? A mí me parece bastante típico. Esto es un backdoor, una reverse shell, perdón. Es una shell que conecta a ti. Le estoy poniendo la IP de mi ordenador. Y ahora estoy poniendo un puerto en escucha, el 1234. Ahora yo tengo el localhost, el servidor, y luego tengo otro servidor que se llama Apache y tiene un backdoor ya conectado, porque ha hecho un include y ha ejecutado la reverse shell. Ahora estoy dentro del contenedor Docker. Que de hecho está compartido todo el proyecto, estoy dentro de la misma máquina. Bueno, eso. ¿Lo habéis captado? Bueno, si os habéis fijado al final, he creado un archivo con touch, he hecho un touch hacked, exit, y ahora lo cargo ahí hacked y lo cargo. O sea que para que veáis que he accedido al propio contenedor. Bueno, este es el caso de Remote File Inclusion. Vamos a la versión actual de lo que sería un Remote File Inclusion por esta gran implementación de PHP de la low UR include a 0. Bueno, con un local file inclusion tampoco se queda muy corto. Si nosotros tenemos una máquina con 200 usuarios de SSH que tienen shell y tenemos un usuario que ha puesto su usuario 1234, pues no nos va a ser muy difícil, sabiendo el usuario que tiene, hacer un brute force concatenando números delante y detrás, conseguir un acceso al sistema. Entonces, el local file inclusion, la diferencia del remote file inclusion es que la variable del include va delante o detrás, pero en este caso, si es solo local file inclusion, va detrás de un path concretamente. Como veis ahí, la variable va detrás del path, es decir, var www.html project include está delante de get módulo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos si le pasamos a get módulo? Escalamos, navegamos hacia atrás y nos colocamos en el raíz, y desde el raíz vamos a etc password. Como es un include lo que lo está llamando, nos va a mostrar el contenido de etc password. Si fuera
Si solo fuera getModulo sería un remote file inclusion, pero como la variable allowReinclude estaría normalmente a 0, sería un local file inclusion porque no podría ser remote file inclusion porque la variable está a 0. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Aquí carga el home y aquí yo ya sé que carga ficheros. Vale. Bueno, el cross-site scripting. Pues como he dicho, el cross-site scripting consiste en ejecutar el JavaScript en la parte en el lado del navegador. Y hay dos tipos, el reflected y el storage. El reflected se pone en la propia URL del navegador. Y tiene la peculiaridad de que no es persistente, es decir, el propio cliente tiene que pinchar en la URL concretamente para que se ejecute. Es una ventaja frente al storage, que simplemente navegando a la URL y por el dominio puede encontrarse con el XSS, lo cual es un problema. Bueno, ya he hablado bastante del XSS antes, pero básicamente pues eso, se podría desde escalar privilegios, robar contraseñas, o sea, robar datos, tarjetas de crédito, todo, no sé, todo lo que os imagináis que pueda hacer a nivel de ejecución de JavaScript desde el navegador. Vamos a poner una demo de lo que sería el JavaScript, el XSS. Este caso es un XSS Storage. Yo pongo mi nombre completo, pongo mi email y aquí pongo un comentario cualquiera y se guarda, luego voy al admin y lo puedo ver. Ahora soy un hacker malicioso. Escribo un email, escribo el código JavaScript, lo guardo, el admin lo visita y se le ejecuta el JavaScript. Ese sería un caso de JavaScript Storage. De XSS Storage. El CSRF. Bueno, como ya he dicho, se trata de hacer que el usuario, teniendo la esperanza desde el punto de vista del ciberdelincuente, teniendo la esperanza de que se haya registrado, de que se haya identificado en banco.com, hacerle, mediante la visita a un enlace o mediante alguna acción que realice en una página maliciosa, ya sea habiéndola hackeado y habiendo inyectado algún HTML o en el formulario de contacto o en un enlace, haciendo clic en un enlace que vaya, en vez de ir a un sitio vaya a otro, haciendo un get, un post, lo que sea, haciéndole que haga otra cosa. En este caso tenemos un formulario de contacto que es muy sencillo, en el que la acción va a banco.com do transfer por el método post. En el input tenemos un placeholder donde pide el full name, luego el email, finalmente el texto del contacto, y tenemos dos inputs de tipo hidden, donde va la cantidad, que son 1000, y el IBAN, que es la cuenta donde va a ir destinado el dinero. Evidentemente, en el formulario no se va a ver reflejado ninguno de los dos campos.
y faltaría el campo submit, el input type submit, pero no lo va, o sea, no pasa nada porque en el ejemplo sí que está, lo que pasa es que aquí me lo he dejado poner. Pero cuando el usuario le dé clic a submit, lo que va a hacer en realidad, estando en la página por ejemplo, digamos que es un formulario de contacto de Facebook, cuando esté en Facebook, si está identificado en banco.com, va a hacer una transferencia a banco.com desde Facebook. El campo bill es configurable, ¿no? ¿El qué? Es ampliable el campo bill, ¿El campus qué? el de la pasta. ¿Ves? Ahora mismo el formulario de contacto es normal, es el típico. Ahora vamos al formulario de contacto que ha modificado el atacante, dentro del mismo dominio que en este caso es localhost, pero vamos a suponer que es Facebook. ¿Veis? Está aquí concretamente el formulario modificado y tiene los dos campos input de tipo hidden, que es el quantity y el IBAN. El que dice Oliver que se puede modificar, que está a 1000, pues se podría modificar a 10.000 o lo que fuera. Yo soy José Mota y quiero poner un comentario a Facebook diciendo que está muy bien la página, que la web mola, pero sin querer he hecho una transferencia a banco.com. Bueno, ¿cómo podemos prevenir en general todos estos tipos de ataque? En general, un poco de seguridad en general y no solamente concretamente esos ataques, porque estos ataques ya se solucionan sobre todo con buenas prácticas de programación. Pero digamos que para que no lleguen a la cocina podemos aplicar unas cuantas medidas de seguridad. Sobre todo mantener la cadena de software actualizada, o sea, eso de he instalado hoy, la máquina funciona, gano dinero, no estoy perdiendo dinero, vale. Pero ¿y si te han hackeado, te han puesto un rootkit, están usando tu ordenador para hacer minería de Bitcoin, están robándote datos de clientes, y tú, no sé, estás perdiendo dinero, no estás ganando tanto dinero o estás de alguna forma no dándole tanto rendimiento a tus servidores como deberías. Estás invirtiendo más dinero en servidores porque están utilizando un 30 o un 40% de tu hardware solo para ellos y tú te crees que no. Y si están usando un 40% de tu capacidad de almacenamiento y tú te crees que estás usando el 100% de tu capacidad. Podría ser. ¿Y si te han robado tu base de datos y no lo sabes? ¿Y tú crees que eres el único que tienes datos? Pues a eso hay que mirarlo, hay que prevenirlo. ¿Se puede? En todos los casos no es 100% imposible, no es 100% no es 100% seguro que se pueda evitar, pero tampoco es no sé, hacer lo contrario no es lo que hay que hacer. Hacer lo contrario no es lo que hay que hacer, porque si hacemos lo contrario entonces sí que va a ser seguro que nos lo van a hacer. Bueno, mantener la cadena de software actualizado, eso es lo primero. Para casos web, un firewall de web es aconsejable, porque muchos de los ataques web se paran con firewall de tipo web. Todos los tipos de ataque que hemos visto se pueden parar con un firewall web. Algunos se filtran, pero la mayoría sobre todo en los cross-site scripting se paran. Las inyecciones de ejecución de código se paran. Todos los exploits que salen a diario que son públicos lo suelen parar. Enjaular Apache, PHP y el CMS y los servicios está muy bien, porque si nos consiguen entrar dentro si nos consiguen ejecutar comandos dentro del directorio donde tenemos el proyecto y con el usuario de los servicios, si estamos enjaulados, es mucho más difícil que consigan root y salgan, porque la única forma que puedan hacer algo más con la máquina es que salgan.
Si están enjaulados es más difícil que le saquen provecho. El Content Security Policy en un Line es un poco molesto, pero podría prevenir inyecciones SXSS. Actualizar siempre el CMS base y sus plugins. El problema principalmente no está en WordPress en sí, el problema está en sus plugins, igual que en Magento y en todos los CMS. El problema está en el tío que hace un plugin que acaba de aprender a programar hace 4 días, como aquel que dice, y no sabe usar las guidelines, o no sabe usar el propio CMS, o no sabe usar lo que es el contenido de lo que es el WordPress en sí, y coge el parámetro por get como quiere, porque ni siquiera sabe que eso puede ser un problema. Incluso hay gente que sabe programar mucho tiempo y ni siquiera lo sabe porque no sabe a nivel de seguridad un poco. Hay que aprender y ya está, no, nadie nace sabiendo, pero el problema suele ser eso, porque lo hace gente desde su casa, lo hace gente colaborando, queriendo hacer cosas por los demás, queriendo compartir, y al final acaba siendo el eslabón más débil. Cambiar la ruta del admin, pues por supuesto, si nosotros sabemos que la ruta de Magento es /mgadmin o lo que sea, pues al final vamos a atacar esa ruta. No dar privilegios elevados a cualquiera. Si damos privilegios elevados a cualquiera, es más fácil que puedan elevar privilegios desde un privilegio elevado. Cuidado con las entradas que ponemos en robots. Creemos que las entradas que ponemos en robots son las entradas que no tienen que no va a haber nadie, porque las ponemos en robots, en disallow, pero en realidad si las ponemos en robots para que no las vean y las estamos poniendo ahí públicamente, pues no, ahí tenemos que poner las entradas que pueden ver los demás, pero que no queremos que se indexen, no que son privadas y no queremos que nadie sepa que están. No permisos de escritura a wdata en ningún lugar con permisos de ejecución. ¿Por qué? Porque si tenemos permisos de ejecución y nos exploitean el Apache o nos hacen un remote code execution y nos suben un exploit para conseguir root, si no tienen permisos de ejecución en ningún directorio con wdata, no van a poder exploitearnos y no van a poder conseguir root. El barra temporal, que no se puedan ejecutar binarios. Eso por defecto viene en Linux, no lo cambiéis. No cargar módulos que no necesitemos. Límites de memoria y tiempo de tamaño al necesario. ¿Por qué? Para evitar denial of services. Estas variables de PHP las recomiendo así. Para evitar que muestren versiones de PHP, para evitar... bueno, no todas se pueden cumplir, pero las que podáis. Tenemos una utilidad en DevOpenSource que creé gracias a la necesidad que tenemos ahí, porque hay... Magento necesita ejecutar comandos, como muchos CMS, y tampoco vamos a desactivar todas las funciones que ejecutan comandos, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer una utilidad que lo que hiciera es que mediante una whitelist pudiésemos ejecutar solo pudiesen ejecutar comandos algunos de los archivos que estuviesen ya auditados y permitidos. Es decir, en vez de prohibir o permitir las funciones, de permitir que solo determinados archivos pudiesen ejecutar comandos. Y son archivos que tú te fías que están auditados. Entonces, de esa forma, podemos evitar que si nos suben una shell, puedan ejecutar comandos mediante un file upload, que es bastante común. Comenta que es un módulo de PHP programado en C. Sí, es un módulo de PHP programado en C para PHP 7. Lo tenéis en GitHub, por si lo queréis. Lo puedes utilizar para todo. De hecho, es como un sistema de despacho de eventos para cualquier línea de código en PHP. Está bastante chulo. Evitar usar eval. ¿Por qué? Pues por lo que he comentado antes, porque es muy fácil escaparse, porque normalmente eval busca sintaxis PHP y porque eval, lo que he dicho antes. Escapar las entradas y reducir caracteres necesarios. Esto es fundamental. Si usáis Symfony y cosas así, evidentemente esto ya lo hace por vosotros, pues usad esa forma de coger variables a través de Symfony. Y si lo aplicáis a pelo y lo hacéis vosotros mismos, usad funciones que escapen, según si lo vais a meter a MySQL, funciones que escapen MySQL. Si vais a imprimirlo por HTML, funciones que escapen HTML, para escapar script, para escapar tal. Si vais a meterlo a un shell-exe, para escapar comandos, etc. Para evitar el CSRF hay que usar tokens. Todos los CMS usan tokens. Si los desactiváis porque decís, es que el token me da problemas, es que tal, bueno, pues ya sabéis que os pueden atacar por CSRF.
Evitar la ejecución de comandos en el sistema PHP. Bueno, hay que evitarla, pero hay veces que no se puede. Si cuanto más le evitéis, menos exposición tenéis. Hash de las contraseñas con salt. Porque el salt se llama salt porque es un poco de sal. Es un hash con un poquito de sal. Un hash es convertir una contraseña en no visible, ¿no? Pero ¿qué pasa si utilizamos siempre el mismo vector de inicialización? La misma iniciación, o sea, si todo MD5 hashea todo lo mismo, si hola siempre tiene el mismo hash, tú ya sabes que utilizando bases de datos como las que hay en internet, que tienen miles de contraseñas utilizando hashes, pues puedes coger muchas contraseñas que mucha gente usa y es muy fácil a través del hash sacar la contraseña. Sin embargo, si usas un salt, aunque tu contraseña sea 1234, tu salt es único, luego tu contraseña no está en las bases de datos de internet, entonces es muy seguro. Luego, intentar no utilizar MD5 y SHA-1. Es cierto que hay muchos CMS que ya vienen con esos hashes por defecto, pero por lo menos usar salt. Y si usáis salt y no MD5 ni SHA-1, como SHA-256 o SHA-512, o incluso un hasher o sea, un algoritmo de hash exclusivo para contraseñas, mejor. Sobre todo si estáis programando vosotros mismos. ¿Por qué? Porque MD5 ya es inseguro, ya el cálculo computacional para craquear MD5 es muy bajo con los ordenadores que hay hoy en día, con las GPUs, y SHA-1 también, y las colisiones se han descubierto colisiones en ambos. Creo que en SHA-1 también, no estoy seguro, pero en MD5 sí. Y ya no es tan seguro. Una contraseña de 8 caracteres, que es lo máximo 10, la gente no suele poner más de 10, pues eso. GR Security es difícil de configurar, pero a nivel de kernel es muy seguro. Puede evitar que nos escalen privilegios a nivel de sistema. Eso es una utilidad muy buena. El tío de GR Security no lo contratan ni a la mejor empresa de seguridad de España. Ese tío vale más de 1 millón de euros al año. No es broma, es verdad. Vale más de 1 millón de euros al año. Porque es un tío que ha hecho un producto y que tiene un nivel muy elevado y ha hecho un producto open source que podéis encontrar en la web y casi que descargar gratis, creo. Lo que pasa que no estoy seguro porque hace tiempo que no lo sigo y creo que lo puso casi de pago una versión, pero creo que hay una gratis. Soporte Enterprise. Sí, eso, tiene soporte Enterprise, pero se puede descargar. Y es una utilidad muy buena que securiza el kernel, es decir, permite que tú, por ejemplo, teniendo un kernel, la misma versión que un vanilla con un exploit vulnerable, teniendo una vulnerabilidad que puedes explotar con un exploit, teniendo GR Security la misma vulnerabilidad, no puedes conseguir root porque el GR Security implementa una medida de seguridad que impide que lo explotes. Evitar binarios con set2id, con root sobre todo. ¿Por qué? Porque hay exploits para sudo. Y un binario set2id te permite conseguir root aunque no sea del kernel. Utilizar contraseñas seguras, utilizar claves RSA cifradas con contraseña, utilizar puertos alternativos a los por defecto para evitar logs extras y más cosas. Revocar permisos de ejecución a los comandos de usuarios por root inclusive MySQL. A ver, MySQL por defecto el usuario root puede ejecutar comandos. Es decir, tú desde MySQL puedes ejecutar un comando de sistema siendo root. Pues eso lo desactiváis. ¿Por qué? Porque no lo usa casi nadie. Y si lo usas, pues bueno, lo activas, pero no es necesario. Y para un usuario menos. En PHPMyAdmin por defecto le dices activar todo. Y por defecto te activa eso también. Pues esto no lo activéis. No utilizar el usuario root en el CMS, por supuesto. No utilizar el usuario root básicamente para nada. Solo para crear usuarios y cosas así. Permitir conexiones a MySQL solo desde localhost o VPN. Vale. No exponer el servicio de internet si no es necesario. ¿Vale? O sea, no decir eso de pongo el servicio y está escuchando asterisco o a 0000, no, intentad poner los servicios a una IP concreta. Si lo vais a usar en localhost a la 127, mirad los puertos en IPv6, porque también os pueden acceder por IPv6 si cogéis un hosting de DigitalOcean o cogéis un hosting de cualquier otro proveedor. Las IPs por IPv6 también están escuchando y os pueden entrar ahí.
Aunque decís, no, yo es que el servidor lo tengo solamente, tengo 4 IPs y lo tengo solamente en la IP tal. Si lo has puesto, a lo mejor tienes IPv6 también. No vuestra versión de Apache. Bueno, esto es importante porque desanima a los hackers. Tú cuando vas a atacar un sistema y ves que ese sistema te da muy poca información, te desanima. Porque te piensas y estás en lo cierto de que el administrador se ha preocupado de securizarlo. Entonces empiezas a pensar cada vez más que está cada vez más difícil. Por lo tanto empiezas a pasar a cosas más fáciles. Desactivar el directory listing de Apache, eso también desanima y puede evitar que nos encuentren alguna ruta que no deseemos. Eliminar el directorio Git del proyecto. Gracias, Mark. Utilizar un hash para los scripts, también gracias, Mark. Es muy buena idea porque así si nos vulnera algún script que tenemos relacionado en nuestra web, podemos evitar que nuestros clientes estén ejecutando ese JavaScript. Porque automáticamente no lo ejecuta porque el hash no coincide. Lo que pasa es que tenemos que tener una alternativa. Pero bueno, dejaría de funcionar y ya está. Bueno, lo bajamos, lo cambiamos, lo ponemos en nuestro CDN. Lo mejor es tener nuestro propio CDN. Es incómodo, pero bueno. Revisar los logs con un stack LK. Eso es muy importante lo de los logs porque los logs son muy pesados, son muy grandes y decimos, bueno, pues no los reviso. Pero en los logs hay mucha información. En los logs sabemos qué tipo de ataques nos están haciendo constantemente, qué tipo de intentos nos están haciendo, a qué puertos, qué usuarios nos prueban, si nos han aceptado un usuario y ese tipo de cosas. Si usamos un stack como LK podemos buscar, filtrar y ese tipo de cosas. Alertas. Muy buena esa. Enviar los logs a un servidor remoto podría hacer que nos enterásemos si nos han hackeado. Si lo tenemos todo en local y nos consiguen root, nos los van a eliminar. Si los tenemos en un servidor remoto, los vamos a mantener seguros y vamos a poder revisarlos en todo momento, porque ya es más difícil que nos escalen verticalmente. Otra cosa importante que no está aquí es no relacionar los nodos. Es decir, si nosotros tenemos 10 nodos, no tener siempre esos 10 nodos relacionados entre ellos. Es decir, si conectamos desde nuestra máquina a cada nodo, una vez conectamos a un nodo, desde ese nodo nos saltará a otro. O si saltamos a otro, no deja rastro de esos nodos entre ellos. Instalar un monitor de sistema de ficheros como iNotify. ¿Por qué? Porque si nos suben un backdoor de tipo PHP o de cualquier tipo, instalar un rootkit o cualquier tipo de cosa, podemos revisar todo lo que nos instalan y ver si nos han hecho un file upload, si nos han modificado una imagen y un PHP o lo que sea, y podemos ver qué contenido se ha modificado, si hemos sido nosotros o no, y si no hemos sido nosotros, saber qué han hecho. Y bueno, pues esto ha sido todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Te podremos continuar preguntando después de un par de Sí, yo lo que queráis, me podéis hablar. Sí, dime. Como estaba comentando Oliver, en este mundillo de la seguridad, Sí. lo más importante es la formación y continuar Sí. prestando como a saber las tendencias. ¿Qué bibliografía, a lo mejor, qué cursos nos recomendarías para empezar? Porque, claro, con lo que nos has dado podemos empezar a ver cosas, pero el mundo de la seguridad es como, o te enseñas tú solo, o no sé, falta mucha información o... Parece que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Sí. No es como programar a lo mejor. Sí, no es como programar, que te pillas algún tutorial y empiezas, bueno, más o menos empiezas, pero esto de la seguridad, o entrando en una seguridad más profesional, aparte de enseñarte tú solo. ¿Sabes cómo empezaría yo? Lo de la pegatina. ¿El qué? Lo de los Word. Claro. Sí, podéis empezar leyendo libros, pero eso es un refuerzo. Yo lo que empezaría es fijando un objetivo. ¿Y qué objetivo es? Voy a hackear. ¿Pero qué voy a hackear? No voy a hackear vecinos. Voy a hackearme a mí mismo. Es decir, intenta hackearte. O sea, tú haz algo, todo lo que hagas, intenta hackearlo. Donde tenemos una plataforma que nos Sí, enseñaron no el otro tenemos día. acceso a la de Office, tío. ¿Puedes acceder al repo de GitHub? ¿Dónde está el proyecto? Sí. Hay un proyecto hecho en PHP, ¿vale? Que
ahora vamos a mostrar a mi compañero que tiene como una serie de etapas, ¿vale? Desde nivel novato hasta máxima seguridad, ¿vale? A ver si esto, ¿vale? O sea, al fin y al cabo intenta hackear cosas que se puedan hackear, yo qué sé, intenta, ya sea esto que te voy a enseñar ahora, eh, Bueno, esta plataforma, ahí en esta captura de pantalla tiene una serie de tipos de ataques como les he comentado en la charla, ¿vale? Y cada una de ellas tiene un nivel, ¿vale? Que se va superando conforme vais vulnerando la plataforma. Es open source y se puede reiniciar cuantas veces quieras, ¿vale? Y subir el nivel. Hay una versión del nivel que, lástima no la podemos enseñar, pero es prácticamente imposible, ¿vale? El que hackee eso puede hackear ya cualquier web, incluido Facebook, ¿vale? Pero demuestra un poco la mentalidad que tiene un programador a la hora de desarrollar su código. Me acuerdo yo cuando empecé a programar, era una competición en cuánto de pequeño puedo hacer lo mismo, ¿vale? O sea, en cuántas menos líneas puedo hacer la misma programación que quería desarrollar, ¿no? Y entonces era siempre una lucha continua de saber programar mejor, con menos líneas, y condiciones en una línea, o sea, iba evolucionando todo eso. Y ahora con todo el tema de seguridad nos hemos dado cuenta desde hace unos años de que ahí lo que estamos realmente eliminando no son líneas extras, sino eliminamos la seguridad, ¿vale? Porque en esta plataforma hay un ejemplo de Bloat, donde empezamos con 4 funciones que necesitan PHP para hacer un sistema de Bloat, hasta que vamos a la parte más avanzada en hackeable, y son 40 líneas, ¿vale? Donde se previene cualquier tipo de ataque dentro del campus Bloat. Entonces, con estas herramientas os daréis cuenta de cómo programar algo, no tienes que evitar la seguridad, que es un poco lo que queremos. No necesariamente, yo no soy de mucho seguridad, gracias a Abel estamos... tiene que ser curioso, o sea, al fin y al cabo el que aprender seguridad se trata de saber un poco de todo, saber cómo está hecho, no necesitas ser un experto en la materia, al final te especializas sabiendo un poco de todo cómo funciona. O sea, yo perfectamente, yo no soy un gran programador de hacer grandes aplicaciones ni software consistente, ¿me entiendes? Yo soy un poquito de todo. Y al final yo entiendo un poquito de todo, pero concretamente de seguridad, pues entiendo más porque me he especializado en eso. Pero para especializarme en eso, pues sé un poquito de ensamblador, sé un poquito de C, sé un poquito de PHP, sé un poquito de Node, sé de Linux, sé de más. Tengo una base de todo. Y al final lo que he buscado es encontrar el por qué las cosas fallan y cómo las cosas no fallan. ¿Alguna preguntilla más? Sí, luego, en este tema de la seguridad, ¿vale? Porque al principio Oliver ha mostrado empresas grandes. Por aquí, por Alcoy, normalmente se llaman empresas pequeñitas o medias. O sea, ¿vosotros qué recomendáis para la gente de aquí? ¿Qué nivel de seguridad tiene que aplicar? Porque supongo que depende de lo que quieras proteger, tendrás que intentar segurizar. Si tienes una web que es la de tu tía, que yo que sé, hace 4 cosas, pues a lo mejor ni te planteas segurizarla. Si se la piratean, que se la pirateen. Claro, hasta eso ha cambiado, ¿vale? Por ejemplo, piratear la web de una peluquería, hasta no hace mucho todo el mundo puede pensar que no, pero ahora con el tema de las criptomonedas, lo que buscan es hackear los máximos nodos posibles. Y si la web de la peluquería se puede hackear para que forme parte de una web de blockchain, pues se hace. O sea, al final no es por la web de la peluquería, sino por el recurso en sí, porque no lo está pagando quien accedió ahí. Claro, lo que comentaba él, que te pueden estar en tu ordenador, no, a lo mejor la web no la tocan, pero están allí viviendo para consumir. La pueden utilizar de hecho, solo hackean por la información, porque dicen seguridad informática y parece que sea por la información porque es informática, ¿no? Sí. Pues realmente lo que hay detrás es un gran interés por la maquinaria. Porque a nivel de información solo van a empresas grandes. Empresas que quieren robar la información de esas empresas porque a nivel de competición o a nivel de que van a ganar dinero robando esa información. Pero a nivel de infraestructura es el gran interés también. O sea que por aquí más es ver lo que, si la máquina está cogiendo recursos, sí. Más de a lo mejor lo que dice piratear la web de la peluquería, pues no van a sacar nada, pero sí la máquina. La máquina. Siempre hay algo que se puede aprovechar, no necesariamente la web en sí. Y respecto también a lo que
A lo que decías del Internet de las cosas, ¿vale? Porque a nosotros esta semana nos ha pasado un caso curioso. Nosotros instalamos mini ordenadores para sacar unos consumos de gas, ¿vale? Por este mini ordenador que tiene una tarjeta SIM, que la IP, si cuando se reinicia cambia la IP, pues todos los días están intentando atacar a todas las maquinitas estas, aunque sean mini ordenadores. Supongo que tendrán y empiezan a atacar. Y, o sea, en esto de Internet de las cosas parece más chungo de lo que... Sí, de hecho es casi, si no es el número uno de la preocupación mundial, es casi. Porque hay muchos dispositivos. Tú imagínate cuántos ordenadores de esos pueden haber, más que personas seguro ya. ¿Vale? Se estima unos 40 billones de dispositivos que vamos a tener en el 2020. Y la cuestión de todo esto es que no está preparado, o sea, realmente a nivel de seguridad. Allí lo que hay que comenzar a plantearse, de hecho hay que redefinir en parte Internet, que un poco lo están haciendo ya por todo esto. Así como están haciendo el Internet descentralizado, con todas las temas de todo el tema de webs descentralizadas, se busca un poco un Internet seguro para este tipo de dispositivos, ¿vale? Ahí lo ideal sería lo mejor que se conecten todos estos pequeños dispositivos a una red única, con un único canal, ¿vale? Mediante una VPN, como comentaba mi compañero, y controlar ese único punto de acceso, pero no todas las diferentes IPs que pueda tener un dispositivo. Entonces, detrás de todo esto, no se puede conectar un dispositivo directamente a un router doméstico sin ser previamente securizado. De hecho, se sabe que en algún momento tendrán que cambiar los routers tal como los conocemos, para que fueran preparados tanto para sistemas de IoT como para nuestros propios ordenadores con más potencia, ¿vale? O sea, es algo que está en camino, pero claro, los dispositivos ya los están metiendo. Que realmente no está tan lejos. Los que nos dedicamos a este sector hemos visto estafas, por ejemplo, de lo que nos comentaba el compañero Abel, de que te realicen una transferencia bancaria y, ostras, ¿esto de dónde ha salido? Eso está pasando aquí en la zona. Pero obviamente las empresas no se van a pronunciar y a decir, es que yo tengo un sistema hackeable, claro. Entonces te van a meter por todos los sitios. Pero el año que viene va a ser obligatorio. Cuando una compañía sea vulnerada, lo que va a tener que hacer es obligatoriamente, como las americanas, de decir que eso ha pasado, ¿vale? Para prevenir a los diferentes tipos de usuarios de esa web, de ese servicio, para prevenirlos, porque te tienes que cambiar la contraseña. Hay una web muy buena, la que es Homepage, ¿cómo es? Esto que pones el email y te verifica si forma parte de una base de datos. Ponle un momentito. Solo comentar ya de YouTube. Aquí lo que me están haciendo es haciendo una recopilación de correos ahí. Pon mi email. Yo como me suscribo a todo, ahora veréis. ¡Oh! ¿Dónde he caído? No es Harley Madison. ¿No te firmé? Ah, no. En Discord. En Disquiz, en GetLink. Tengo otra que está peor. O sea, hay 10 servicios aquí, ¿vale? Pero lo que corresponde con todo esto, ¿vale? ¿Qué necesitan las compañías? ¿Un mega firewall? No. O sea, lo que necesitan es un mínimo de conocimiento que estas herramientas existen, ¿vale? Porque aquí hay una persona muy famosa, de hecho, en el mundo de la ciberseguridad que se preocupa del Troy Hunt. Se preocupa de sacar esta base de datos, normalmente están en Red Store o las venden, las compra, pero para este uso, ¿vale? Para un uso más bonito que utilizarlo de manera equivocada. Y la cuestión es que tan fácil como eso, o sea, entrar ahí, ver que su email es hackeado y llamar al responsable de turno, decirle que cómo puede ser esto, e incluso cambiarse la contraseña de manera regular, porque yo no sé cuántos de vosotros utilizáis un sistema de gestión de contraseñas. Vale, pues empezar ya. O sea, porque no habéis levantado la mano. Empezar ya, ¿vale? Porque un sistema de gestor de contraseña es como un auditor de contraseña, ¿vale? Para que cuando pase un tiempo obliga a cambiarla, para que no haga poner la misma. Aquí aparezco en estos emails, pero ninguna de las dos contraseñas es la misma, ¿vale? Y en el momento aparezco aquí, me envía una notificación y lo que hago es cambiarla.
Pero no pasa nada porque la cambio cada 3 días. Incluso ya hasta ahora, a ver si la semana que viene da tiempo y la cambiaré cada 5 minutos. O sea, es una cuestión ya no de gorro, ¿cómo le decimos nosotros? Ya de paranoia, no, es que está pasando. Sobre todo yo que me suscribo a todo con mi email. ¿Alguna preguntilla más? Sí. En el ejemplo del banco, lo del check token, sé que he dicho que es una herramienta, ¿eso en qué consiste? El token se refresca cada vez que refresca la página, ¿vale? Entonces, el token que generaría la página web del banco y al tener el formulario en otro lado, yo exacto, ya no coincide el token. Entonces, no lo puedes refrescar, coger y enviarlo, ya fallará, ¿sabes? O sea, al final es como una manera de... Ahora hay otro mecanismo, no necesariamente imprimir el token en body, ¿vale? También lo meten en cabecera, hay varias formas, pero la idea de todo eso es que el post no sea recibido de manera natural, sino que tenga un mínimo, ¿no? de comprobación. Es como el token de una PRS o algo así. ¿Alguna pregunta más? Muchas caras. Pues muchísimas gracias, Abel. Tengo que decir que Abel se lo ha currado muchísimo, ha hecho un montón de horas para poder sacar esta charla. Nos hemos aventurado teniendo aún así un montón de trabajos y todo porque confiamos en que esto repercuta en vosotros para mejorar ya sea en las compañías que ya trabajáis como a nivel personal, ¿vale? Vamos a intentar esforzarnos para sacar algún tipo de taller, para sacar un sistema de STF como el que hemos visto ahí, para captura de flag y de paso aprendéis a securizar, porque yo creo que la mayoría programáis en PHP, ¿no? La inmensa mayoría, y así podéis securizar vuestro código y vuestras compañías ganan un plus, que es que no tengan una sorpresa, ¿vale? Porque cada vez habrán más empresas con este tipo de sorpresas y no será nada agradable. Cuando esto pasa, todo es fuego. O sea, todo es fuego, preocupaciones, o sea, no os podéis imaginar. Entonces, es mejor prevenir que si pasa, aún preveniendo, pues, bueno, ha habido una pauta, hay un protocolo de actuación, ¿vale? Que es un poco lo que hay que empezar a desarrollar, porque la ciberseguridad no solo es tecnología, sino también mucho tema humano, ¿vale? Y eso es sumamente importante. Pues muchísimas gracias, Abel, y gracias a todos.